tópicos que de hecho son muy novedosos y que concitan mucho el interés en el ámbito procesal. Lo que hoy día voy a presentarles a ustedes se titula, o lo quería titular, Derecho a la Defensa e Información Defensiva. Y parto de lo siguiente. Nosotros somos abogados, somos algunos estudiantes de Derecho y seguramente si es que nos llegara a nosotros una demanda o una resolución, un auto admisorio concretamente, sabríamos qué hacer y sabríamos cómo defendernos o cómo defender a nuestros familiares. Pero imaginémonos por un momento de que esa resolución que nos llega pero cuando no somos abogados, cuando ni siquiera estamos estudiando derecho. La pregunta que cabe de Madura es, ¿sabríamos qué hacer? Si le llega a sus padres, a sus familiares, a sus amigos de ustedes, una primera resolución, un auto admisorio, les pregunto a ustedes, ¿sabrían qué hacer? ¿Cuáles son las consecuencias procesales de no ejercer su derecho de defensa? Todo lo que yo crea, que precisamente nos muestra de que es importante que al demandado se le instruya acerca de sus derechos procesales, de sus garantías. Y esto puede ser aplicado a través de buenas prácticas judiciales, porque recordemos que como órganos de justicia, como órgano jurisdiccional, que seguramente muchos de los presentes lo son, pueden implementar buenas prácticas judiciales. Y de hecho esto se puede hacer y se viene implementando a través de buena práctica judicial en el distrito de Ica y también en otros distritos está también a punto de poder implementarse o al menos hay ese interés de poder implementarse. Así que voy a hacer una presentación de un PPT para que ustedes puedan ver con más detalle esta presentación. Si me permiten un segundo. Por favor, ¿me confirman que se esté viendo? ¿Sí se puede visualizar? Sí, doctor. Sí, sí se ve, ¿no? A ver, avance, doctor, porque está en... Avance la ¿Sí? diapositiva. Sí, lo estoy avanzando. Todavía. O pon en modo presentación, pantalla grande. A ver. A ver, permítame un segundo para poder hacerlo. Ya, a ver, creo que ahora sí. Igual ustedes me confirman. Sí, ¿verdad? No está avanzando, doctor. Ahora. Igual, sigue en la misma, en la primera diapositiva. En todo caso, voy a hacerlo de esta forma. Ya ustedes me van comentando. Así se ve, ¿verdad? Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Entonces, conversábamos nosotros de este derecho a la información defensiva. En principio, los derechos procesales y los derechos en general no se crean, sino más bien se reconocen, ¿no? Como el derecho a la vida, por ejemplo, no es necesario que se cree, sino que se reconoce, entre otros tantos derechos. Entonces, para que ustedes puedan conocer también de qué trata ese derecho a la información defensiva a la cual yo apunto, es necesario partir por algo, el acceso a la justicia. Toda persona, todo ciudadano tiene el derecho de acceso a la justicia, lo que implica acceder al órgano de justicia y que en este acceso hacia el órgano de justicia no se vea con ciertas barreras que puedan ser barreras culturales, que se presenta cuando la persona desconoce, ignora que es titular de derecho o merecedor de ese derecho. Imagínense ustedes, por ejemplo, una persona que desconoce que cuando su hijo adquiere 18 años de edad o su hija puede pedir alimentos en caso siga estudiando, ¿no? Entonces, en ese supuesto en el cual la persona ignora este derecho, hay precisamente un límite, una barrera de acceso a la justicia de carácter cultural. Pero también se puede presentar una barrera de carácter social cuando, por ejemplo, grupos étnicos se encuentran fuera de la protección de la ley. Claramente ahí existe un límite de acceso a la justicia. Y también puede haber barreras de carácter económico cuando, por ejemplo, en algunos casos, y se cuestiona también, al menos desde la academia se cobran aranceles judiciales, ¿no? Esas son al menos las barreras que más se conocen. Y cuando una persona va a demandar, se tiene que instruir por un abogado. ¿Por qué? Porque recordemos que acá en el Perú la defensa letrada es perceptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es obligatoria. Salvo, obviamente, en ciertos supuestos como son alimentos o filiación extramatrimonial. Pero después, en los más casos, es obligatorio.
¿Y qué pasa en este supuesto? En la que la persona se instruye, la persona se informa. ¿Qué se informa? ¿Ante quién interponer la demanda? Quizás también se pone ante la eventualidad de qué pasa si el juez resuelve infundada la demanda, pues su abogado, por un deber de diligencia, le informará de que puede apelar, puede impugnar, que puede llegar tal vez hasta la Corte Suprema eventualmente, y le va a instruir sobre sus derechos procesales, sobre las garantías que le asisten dentro del marco del debido proceso. Y yo le pregunto ahora a ustedes, ¿el demandado cuando recibe la primera resolución judicial, acaso conoce cuáles son sus derechos? ¿Está provisto, acompañado de un abogado? Pues no, definitivamente que no. Ignora totalmente sus derechos procesales. Mientras que hay alguien que ya se autoinformó antes de acudir a la justicia, tenemos el demandado que ignora sus derechos procesales, que todavía no se ha informado. Entonces acá lo que tiene que hacer el juez es aplicar el principio de socialización. Recordemos que el principio de socialización no es otro que el juez tiene que velar la igualdad entre las partes, ¿no? Entonces, si hay una falta de información, si hay una asimetría informativa, lo lógico es que el juez suministre información defensiva, ¿no? Que instruya al demandado acerca de sus derechos procesales. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Qué tan relevante es? Entonces, veamos por qué es relevante. Cuando se admite trámite la demanda, acá en el Perú suele ocurrir en diversas cortes, y eso lo he podido evidenciar a través de un análisis que pude hacer, es que cuando se suele presentar la demanda se dice admítase la demanda en la vía del proceso de conocimiento, por ejemplo, y corre ese traslado a la parte demandada por el plazo de ley. En algunos autos admisorios se indica eso, en otros se indican por el plazo de 30 días, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿le dicen acaso al demandado de que le asiste el derecho a contar con un abogado? ¿Le indican, le expresan al demandado que si es que no tiene los recursos puede gozar de una asistencia legal gratuita? Definitivamente que no, ¿verdad? Entre otras tantas garantías que se le dice, ¿no? ¿Acaso se le dice cuáles son las consecuencias jurídicas procesales de no apersonarse oportunamente al proceso? Que es que puede ser declarado rebelde, que se le puede condenar, que se genera una presunción legal relativa de veracidad de los hechos, que se puede condenar a pago de costos del proceso. Entonces, todo esto es importante. Pero más aún, en los autos admisorios, lo que no se suele hacer es indicar cuáles son los plazos intermedios. ¿A qué me refiero? Los plazos para deducir excepciones. Claro ejemplo, ustedes tienen en pantalla una resolución en la cual se indica que tiene plazo de 30 días para contestar la demanda. Y seguramente esto pasa casi en todos los juzgados civiles. Pero ¿y los plazos para formular excepciones se le instruye al demandado, se le indica? Los plazos para formular cuestiones probatorias, tampoco. Entonces, eso es muy importante. Más aún en los supuestos, por ejemplo, en los que se indica corre ese traslado por el plazo de ley, porque suele ocurrir a veces, y ha pasado, por ejemplo, a una persona se indicó, se le corrió traslado de esto, y era un proceso abreviado, y la persona consultó a un amigo, le dijo, me ha llegado esta solución, yo no sé qué hacer, ignoro mis derechos procesales, y no sé cuál es el plazo de ley para contestar. Y su amigo, que ya había tenido un proceso judicial previo, le dijo, ok, son 30 días que tú tienes, bajo mi experiencia, para poder contestar. La persona acudió tardíamente a un abogado y resulta ser que el plazo venció. ¿Por qué? Porque no era un proceso de conocimiento, sino un proceso abreviado. Entonces, ¿qué muestra esto? De que en algunos supuestos la persona cae en rebeldía, pero producto de una ignorancia, producto de desconocer cuáles son sus derechos procesales. Entonces, hemos dicho nosotros, y comenzábamos partiendo de esta premisa, de esa idea, de que es importante eliminar esta barrera de carácter cultural, donde la persona desconoce cuáles son sus derechos procesales para poder ejercer el derecho de acción. Pero entonces reflexionemos también un momento y pensemos que es necesario, bajo esa misma lógica, eliminar la barrera de carácter cultural del demandado, en la cual recibe esta primera notificación, esta primera resolución judicial e ignora cuáles son sus derechos procesales. Y acá en Perú tenemos que se ha adoptado la rebeldía, en la cual simplemente si uno no contesta la demanda, incurre en rebeldía, se genera una presunción legal relativa de veracidad de los hechos, incluso se pueden dictar medidas cautelares en estos supuestos, o sea que es casi terrible para el demandado si es que no se persona, pero se ha adoptado una posición de la rebeldía de manera objetiva. ¿Qué quiero decir esto? Que incluso cuando el demandado no hubiera podido apersonarse al proceso porque simple y llanamente no pudo, por causa de fuerza mayor,
también incurre pues en rebeldía. Imaginemos una persona que recibe una resolución judicial, un auto admisorio, y resulta que estaba en estado de coma. No contesta la demanda. ¿Será justo, será legítimo que incurra en rebeldía? Creo que la razón nos demanda que no, definitivamente. Entonces, esto no está previsto a nivel legislativo en el Código Procesal Civil, existe una carencia sobre esto, no hay estudios acá en Perú sobre ello, pero en España encontramos, por ejemplo, la rebeldía involuntaria, que lo prevé el enjuiciamiento civil en el artículo 501, y nos dice que cuando una persona sea declarada rebelde, pero después demuestre que no pudo personarse por motivo de fuerza mayor, interrumpida, entonces pues tendrá que producirse la rescisión de la sentencia, ¿no? Entonces, obviamente, en esos supuestos, que son supuestos excepcionales, pero que puede ocurrir, ello es legítimo. Otro caso, por ejemplo, lo que podría haber pasado. Cuando comenzó la pandemia, recordemos que se cerraron las fronteras y muchas personas se quedaron varadas en otros países. ¿Qué hubiera pasado si a una de esas personas le hubiera llegado a su domicilio acá en Perú una notificación judicial con plazo? Y la persona no pudo, porque se cerraron las fronteras, no pudo ingresar a Perú y por ende tomar conocimiento de esta resolución y contestar. ¿Será justo de que caiga en rebeldía? Pues no. Entonces, acá falta algo que hacer a nivel del Código Procesal Civil, que es regular la rebeldía involuntaria. Entonces, la rebeldía involuntaria puede producirse como está regulado en España, a través de algo de fuerza mayor, pero yo creería también que no sería justo que uno incurra en rebeldía en el supuesto en la cual ignora cuáles son sus derechos procesales, desconoce sus derechos procesales. Y acá me permito citar un caso norteamericano de 1966. Muchos de ustedes habrán visto en una película norteamericana, en alguna serie de Netflix, que cuando una persona es detenida o es arrestada, se le dice cuáles son sus derechos procesales, ¿no? Señor, usted tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga podrá y será usado en su contra, entre otras tantas prescripciones. Entonces, eso deriva del famoso caso Miranda versus Arizona, que fue resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1966 y generó todo un revuelo y un cambio cultural, porque a partir de esta decisión, los policías tenían que decirle cuáles son los derechos procesales a la persona detenida o arrestada. ¿Por qué? Porque si la persona que es detenida o es arrestada decide autoincriminarse, pero previamente ya la policía le instruyó, le informó que le asistía el derecho a la no autoincriminación, toda renuncia va a ser una renuncia consciente e inteligente. Entonces, cuando uno renuncia a sus derechos procesales, tiene que ser una renuncia consciente e inteligente, desde luego. Y viene nuevamente otra pregunta. Entonces, ¿cómo podría el demandado renunciar a su derecho a contradicción, el derecho a contestar la demanda, el derecho a la defensa, si es que no sabía que era merecedor de ese derecho, si no sabía que le asistía ese derecho, el derecho a contar con un abogado, el derecho si no tiene los recursos, a contar con otro abogado, etc.? ¿Cómo podría renunciar a eso de manera consciente e inteligente? En Europa fue el caso muy conocido, de hecho, eh, a nivel al menos de Europa, pero poco conocido en Italia, que fue resuelto en el año 2001. En esta decisión deriva de un proceso de exequatur. El Tribunal Europeo sancionó Italia porque en un proceso de exequatur no había verificado que en un procedimiento canónico no se había respetado la garantía de un proceso equitativo. ¿Qué quiere decir esto? De que no se había verificado de que a una persona en este procedimiento canónico, antes de declarar, no se le había instruido de que le asistía el derecho a contar con un abogado. Entonces vean ustedes de que eso que quizás nació inicialmente para el ámbito penal, el derecho a ser informado acerca de tus derechos procesales, o lo que se conoce también como advertencias de Miranda, puede pues también aplicarse a otro tipo de procedimientos, porque recordemos que las garantías del debido proceso son transprocedimentales, no tienen adjetivos, son de eficacia horizontal. Cuando la Constitución alude a un debido proceso, no dice, por ejemplo, debido proceso penal, sino debido proceso en general. La garantía del juez imparcial, la garantía de independencia
es indistintamente para cualquier tipo de proceso. Entonces, esas garantías que en algún inicio quizás pudo preverse para procesos penales, ahora resulta pues aplicable o resultaría aplicable, obviamente con adaptaciones para otro tipo de procesos. Pues bien, esta información de la que nosotros veníamos hablando ya existe en nuestro medio, pero es todavía fragmentario. ¿Por qué? Porque todavía no está de todo completo. Tenemos apenas fragmentos de ello. Por ejemplo, pie en ámbito administrativo. En el ámbito administrativo nosotros tenemos lo que conocemos como pie de recurso. Cuando se emite una resolución administrativa, al pie de página se le indica al administrado que tiene el derecho a poder impugnar esa resolución, ante qué órgano, en qué plazo también. Entonces, eso vean ustedes que es información defensiva. ¿Por qué? Porque estás informando al ciudadano, a la persona, cómo ejercer sus derechos procesales, su derecho a impugnar. ¿Y por qué digo que eso es un fragmento? Porque si ustedes se dan cuenta también, esta información defensiva llega ya cuando se emite una resolución en primera instancia a nivel administrativo, no desde el inicio del procedimiento. Y acá también me permito mencionar de que hablar de información defensiva es hablar de instruir al demandado acerca de sus derechos procesales en la primera resolución judicial que se le curse. Eso es muy importante, en la primera. ¿Y por qué en la primera, profesor, y no en las posteriores? Porque obviamente en la primera está desprovisto de un abogado. En las siguientes ya estará acompañado de un abogado que pueda, por un deber de diligencia, instruirle sobre sus derechos procesales. Ese pie de recurso que conversábamos lo tenemos acá en Perú a nivel administrativo. Sin embargo, en otros países está aplicado para los procesos penales, para los procesos civiles incluso. Por ejemplo, en España, en Alemania, en Italia incluso. Ustedes recordarán el caso del destituido magistrado Inostroza Zapariachi, en la cual precisamente se emite en España una resolución de índole penal, y al pie de página se cita, por ejemplo, ustedes van a poder examinar este pie de recurso, cosa que no tenemos, que sería muy importante, porque, por ejemplo, en los procesos en los que la defensa no es perceptiva, los procesos de alimentos, ¿qué pasa si se emite una sentencia y la persona que ha iniciado este proceso sin abogado quisiera apelar, por ejemplo, ¿no? Simplemente no sabría cuál es el plazo, ante qué órgano? Entonces, obviamente que en esos casos es importantísimo, ¿no? Como los demás casos también, ¿no? Esa información defensiva de la cual nosotros veníamos conversando ya está de cierta manera prevista, ¿no? En ciertos reglamentos, nuevamente de manera fragmentaria. Por ejemplo, véase el reglamento 805-2004 de la Unión Europea, que regula el título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, en la cual se indica cuáles deben ser los requisitos procesales para impugnar el crédito. Esta información es la que se le tiene que hacer llegar a la persona que es demandada. Además, a la persona demandada se le tiene que informar cuál es el plazo para poder impugnar el crédito por escrito, o la fecha para la audiencia. Se le tiene que también indicar cuál es el nombre y la dirección de la institución a la que debe responder la defensa, y se le indica cuáles son las consecuencias de no impugnar o no comparecer a la audiencia. ¿Cuántos de ustedes, de repente como secretarios, tal vez como jueces, indican cuáles son las consecuencias de no comparecer o no impugnar ciertas decisiones? También se le tiene que indicar al demandado si procede la posibilidad de una resolución contraria al deudor o de la ejecución de una resolución contraria a él, y la responsabilidad de costas del proceso. Entonces se le entrega al demandado una serie de información con fines a que pueda ejercer en tiempo y forma su derecho de defensa. Pero además, también en la Unión Europea encontramos el reglamento 1896-2006, que regula el proceso monitorio, en la cual al demandado también se le hace llegar información acerca de que en este proceso monitorio, esta resolución que se le cursa, ha sido diseñada, elaborada apenas con una información presentada por el demandante sin que esto implique una comprobación judicial. También se le hace llegar al demandado información acerca de que este requerimiento ejecutivo se va a producir a menos que formule oposición, y que de formularse oposición, pues el proceso va a continuar. Incluso, por ejemplo, en el reglamento 861-2007, que regula el proceso europeo de escasa cuantía, también se prevé un formulario estándar para poder hacerle llegar al demandado
cuáles son esas garantías procesales, ¿no?, que le asisten y las consecuencias, desde luego. A nivel también de una propuesta académica, encontramos las reglas modelo europeas. En la regla 69 van a encontrar ustedes, por ejemplo, de que a las personas se le tiene que decir, o se propone que se le deba de decir, una serie de prescripciones defensivas, entre ellas que se le puede declarar la rebeldía y que se puede emitir una sentencia desfavorable a esta persona con la imposición de costas del proceso. Entonces, vean ustedes que cada vez va adquiriendo mayor relevancia el hecho de informar al demandado acerca de las garantías que le asiste dentro del marco del proceso. Y tanto ha calado estos reglamentos de los cuales nosotros hemos conversado, que por ejemplo en Alemania, en España, en Italia, ya ha surgido cierta recepción de esto. Por ejemplo, en Alemania, en el año 2005, se modificó el artículo 215 de la CPO y se indica de que al demandado se le tiene que instruir de las consecuencias de faltar a la audiencia, que se le va a condenar al pago de costas del proceso, que se producirá la ejecución provisional de la sentencia en rebeldía. Son esas cuestiones que no son de poca monta y que es de suma relevancia. En España, por ejemplo, también hubo una modificación en el año 2009 en la cual se le debe instruir al demandado en la cédula de emplazamiento o en la citación el derecho a poder solicitar asistencia jurídica gratuita y el plazo para poder solicitarla. Nuevamente acá otra pregunta. En los autos emisorios acá en Perú hoy en día, ¿se le indica eso al demandado? ¿Se le indica que puede contar con una defensa técnica? Que puede gozar de una asistencia legal gratuita en caso de no tener los recursos económicos? Y eso es importante porque si el demandado no es instruido acerca de sus derechos procesales, no sabe qué hacer, deja transcurrir los plazos, su derecho de defensa se ve más limitado, se ve más reducido. Si tenías 30 días para contestar la demanda, obviamente que el plazo se ve reducido. Si en un proceso abreviado, también el plazo se vería mucho más reducido. Y ni qué decir el proceso sumarísimo. Esto también ha concitado que se hagan reformas en Italia en el año 2022, por ejemplo, en el marco de la reforma Cartabia, que es más conocida así. También se indica que al demandado se le debe advertir de la constitución tardía del proceso, de que la defensa técnica es obligatoria, de que se puede solicitar admisión al patrocinio a costa del Estado. Y esto es un problema, de hecho, transversal, porque afecta tanto a los procesos de conocimiento, abreviados, sumarísimos. Decíamos que no se indican los plazos intermedios, y hay buenas razones también para poder nosotros implementar esa información defensiva acá en Perú, derivado precisamente del principio de publicidad del proceso, la dignidad de la persona humana. Existe una asimetría informativa, por ejemplo, en el ámbito de protección al consumidor, cuando existe una falta de información. ¿Cómo es que esto se supera? Pues dotándole al consumidor de mayor información. Entonces, algo así debemos también nosotros extrapolar para el proceso civil. Y entregando esta información de la cual conversábamos, vamos a permitir que el proceso sea más amigable, de que el tránsito de las personas, de los ciudadanos, de la comodidad de su hogar hacia los pasillos judiciales sea menos tormentoso, más amigable, más informado, que se respete la dignidad de la persona humana, que se elimine toda asimetría informativa. Promovemos así el contradictorio. Aparte, vamos a propiciar de que la persona demandada pueda apersonarse oportunamente al proceso, deducir excepciones, ¿no? Y defensas previas, excepciones que, de hecho, eh, que, que dicho sea de paso, podrían también terminar. Vamos a poder hacer efectivo que al potencial, así que ya con esto concluyo. Eso es importante porque vean ustedes de que acá en Perú, y eso es un dato oficial del Poder Judicial, tenemos más de 3 millones de procesos judiciales en trámite. Entonces estamos hablando de que cuanto menos son 3 millones de demandados que se verían eventualmente afectados ante la ausencia de información defensiva. Esto en el supuesto de que por cada proceso exista un demandado, porque ustedes saben de que en un proceso pueden existir más de un demandado. Entonces estamos hablando de 3 millones de personas. ¿Cuánto representa esto? Pues representa
estaríamos hablando como casi todos los ciudadanos del departamento de Ucayali, de Tacna, de Tumbes, de San Martín y de Puno, que no es poca cosa. Entonces yo les invito a ustedes a la reflexión y de que podamos acoger eso, esta información defensiva, como una buena práctica judicial, que de hecho, como les había hecho referencia, ya viene siendo acogido por la Corte Superior de Justicia de Ica a través de un juzgado de paz letrado. Así que en este QR van a poder ustedes encontrar una carpeta donde precisamente está toda la información que puede serles de utilidad. Así que nuevamente agradecer mi invitación al profesor Neira Flores y también a IFAJA por esta organización de este evento. Y muy agradecido tanto con ustedes como público por hacer justamente propicio este escenario para poder conversar de este tema. Quedo abierto a sus preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. Muchas gracias. Sí. Gracias a usted, doctor César, por su participación. Y invitamos entonces a los